¿Qué tal, familia? Muy buenas noches a todos y a cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentre en nuestro mundo latino. Aquí. Así que muchas gracias por estar aquí, felicitaciones por venir aquí a instruirse, a educarse con una autoridad dentro de la salud y del tema de glutatión, como es nuestro querido doctor Andrés Maceda. Él ha estado más de 30 años en este proyecto, por así decirlo, empezando por las células madre, y ahí fue cuando descubrió el glutatión, que podía ser una cosa tremendamente poderosa, y ha estado por más de 30 años en esto. Él es geriatra, tiene muchos títulos, porque estaríamos aquí, terminaríamos toda la noche, pero lo que quisiéramos no darle más tiempo, queríamos darle el tiempo realmente a la persona que va a presentar con nosotros, que es el doctor Andrés Maceda. Doctor, adelante. Muchísimas gracias, mi querido Ítalo. Vamos a ir abriendo pantalla para compartir las diapositivas que tenemos preparadas para ustedes esta noche. Y de mi parte, pues muchísimas gracias que nos permiten estar en sus hogares, que nos permiten compartir todo esto. Es un verdadero placer y una alegría el poder en esta familia estar con todos ustedes. Vamos a ver. Vamos a abrir la imagen. Permítanme un segundo, porque está aquí como que no la... se me escapó. Acá está. El cuerpo que cuidamos. Ya está cargando la imagen. Y pues hay tanto, tanto que platicar. Y tantas dudas. Y yo agradezco los comentarios que ustedes me hacen a través de el correo electrónico y algunas preguntas que me van haciendo. Me queda claro de que hay infinidad de inquietudes en muchos aspectos, pero puedo resumir todo ese tipo de inquietud en que desafortunadamente la mayoría de las preguntas se enfocan en cómo curarnos. ¿Qué puedo hacer ante tal enfermedad? ¿Qué puedo comer? ¿Qué puedo tomar? ¿Qué medicamentos puedo utilizar? ¿Puedo combinar esto con mis productos de Newme, etcétera? Y me queda muy claro de que estamos en una etapa, muchos de nosotros, más enfocados a la enfermedad. Estamos más tensos, más angustiados, más preocupados en el enfoque a la enfermedad que al cuidado de nuestra salud. Por eso he tratado de seleccionar estas palabras lo más cuidadosamente posible, tratando de abarcar esas dudas y esas preguntas que ustedes amablemente me han enviado y que con todo gusto espero estar dándole respuesta en el contexto que vamos a platicar hoy a la mayoría de esas preguntas. Y así justamente quiero hacerles la pregunta, ¿realmente cuidamos nuestro cuerpo? ¿Lo llevamos todos los días a un estatus que nos permita mantener ese estado de salud? Porque es evidente que cuando ya tenemos un problema de una enfermedad, cuando ya estamos ah, alterados de nuestras funciones, pues lamentablemente ahora tenemos que corregir, que componer. Y ojalá que con todo lo que he tratado de explicarles, nuestro enfoque principal sea iniciar con el cuidado que le damos a nuestro cuerpo. Pero aquí yo quisiera hacerles a ustedes una pregunta y sobre todo ir planteando el ángulo de las verdades que muchas veces resultan mentiras. Y fíjense muy bien, y lo quiero subrayar,
verdades que resultan mentiras. Pero a ver, ¿quién cuida a quién? Esa es una pregunta que quiero hacer en forma personal a cada uno de nosotros esta noche y que sobre todo nos vayamos dando respuesta. Pero aquí no es para voltear a los demás a ver quién está Is cuidando. being recorded. La mamá La mamá cuida, a ver, perdón, voy a poner muting. Oh. Y aquí el tema es no si la mamá cuida al niño o los hijos cuidan a los papás o los médicos estamos cuidando a los enfermos. No, el día de hoy la pregunta va enfocada en forma muy personal. ¿Tu cuerpo te cuida a ti o tú cuidas a tu cuerpo? ¿O ninguna de las dos? Vamos viviendo la vida cotidianamente y prácticamente en un tema de ahí se va. Reflexionemos, por favor, ese ángulo. Y si le logramos dar respuesta y estamos encontrando el camino de que podemos cuidar de nuestro cuerpo, entonces el título de hoy cobra vital importancia. El cuerpo que todos los días cuidamos. Desde que nos llevamos nuestro cuerpo al descanso para dormir plenamente, para que todas las células se puedan reparar durante el sueño, durante el descanso, despertamos con intensidad y llevamos nuestra vida durante todo el día en esa intensidad, con pasión, con amor, con fuerza, con entrega, con alegría, poniéndole todos los ingredientes que permiten que un cuerpo sano se mantenga sano. Lamentablemente, en muchos aspectos, cuando mentalmente empezamos a enfrentar muchas circunstancias adversas, nos vamos mermando. Y esto va ocurriendo en el diario que hacer. Pero me quedó claro que todos los días nos levantamos, nos bañamos, comemos, buscamos la manera de cuidarnos. Algunos más, algunos menos. Algunos harán deporte, algunos harán otro tipo de actividades que permitan que su cuerpo esté mucho mejor. Pero si esto lo aterrizamos en las preguntas de las personas que me han dicho, doctor, ¿cómo puedo estar sano? Porque yo me encuentro enfermo, tengo diabetes, tengo hipertensión, tengo un sinfín de cosas. Entonces ahí ya no es cuidar el cuerpo en un estado de salud. De repente estamos cuidando las enfermedades. Por eso reflexionemos a fondo todo esto. Y el otro punto es que a lo mejor hoy les presente algunas diapositivas, algo con imágenes algo fuertes. Si es así, por favor, voltee su cara para otro lado, no vea las imágenes, si usted no está acostumbrado a ver imágenes médicas. Pero es que también me han preguntado mucho, doctor, usted nos habla mucho de las células, de las moléculas. Pero a mí me gustaría ver unas imágenes de cómo están mis órganos por dentro, cómo creció mi corazón, cómo se alteraron mis huesos, etcétera. Bueno, hoy les voy a presentar un punto de ejemplo de cómo nos vamos dañando conforme dejamos que las cosas avancen sin el cuidado correcto. Por eso, ojalá que cuando estemos cerrando nuestra charla del día de hoy, podamos estar aterrizando perfectamente un mejor proceso o un mejor procedimiento del cuidado de nuestro cuerpo para hacerlo más eficiente día con día. Espero y a todos les doy la bienvenida a esta masterclass y que pues lo podamos disfrutar. Partamos de una verdad que resulta una mentira. En la Edad Media se empezó a creer que la Tierra era plana y no había persona en el planeta
que asegurara lo contrario. Absolutamente todos en aquel momento de la existencia, en la Edad Media, empezaron a creer que la Tierra era plana. Y eso vino creciendo, esa creencia vino creciendo hasta tomar una fuerza impresionante en la cual existieron infinidad de leyendas, de mitos, pensando en que si alguien se aventuraba en la mar más allá, jamás iba a regresar. Esto, esta cosa que es falsa, esta aseveración que sabemos a todas luces que es falsa, en aquel momento era la gran verdad, era la verdad. Actualmente, eso, con todos los avances científicos, sabemos que la Tierra no es plana, que no es así. Pero cuando reforzamos las ideas, porque las cosas que vemos que van ocurriendo nos están diciendo que esa es la verdad, la gente que se aventuraba a la mar y no regresaba jamás es porque seguramente llegó a un extremo de la Tierra, del planeta, y como era plana, caían al abismo. Y eso era una gran verdad. Esto tradúzcanlo, por favor, ¿cuáles son esas grandes verdades que tenemos en este momento, todos nosotros, pero que resultan ser una gran mentira? Y aquí es donde en lo personal hago una aseveración en donde nuestro cuerpo se puede mantener sano por toda nuestra vida, hasta el momento de nuestro deceso, y que esto es perfectamente demostrado en la decodificación del código genético, que podemos vivir 120 años o más. Pero ahí es donde empezamos con esas ideas, con esas verdades que resultan mentiras. Es que los seres humanos no pueden vivir tanto tiempo, es que el proceso del envejecimiento nos va agotando, es que el proceso de todo lo que estamos viviendo de tipo degenerativo, bla, 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 bla. Y entonces empezamos a creer que no podemos, que debemos de vivir en un estado de enfermedad y que no viviremos más tiempo porque estamos envejeciendo. Esas son las cosas que estamos enfrentando actualmente. ¿Cuáles son tus creencias? Y esas creencias las puedes aplicar a todo lo que gustes y mandes, para que tengas bases realmente y puedas discernir si es verdad o es mentira las cosas que se están diciendo. Entonces, la Tierra no es plana, la Tierra es redonda. Y aún en el siglo que estamos viviendo, hay gente que asevera que la Tierra es plana. Entonces, esto es cosa de reflexionar. El siglo XXI, el que estamos viviendo, tiene avances que nos dejan impresionados totalmente. Y si dentro de esos avances nosotros vamos checando muchos detalles con nuestro cuerpo, aquí no vamos a hablar de la Tierra ni del universo, que tiene mucho que ver con nosotros, pero lo vamos a enfocar directamente a nuestro estado de salud. Y aquí quiero compartirles a ustedes algunos datos interesantes, porque volvemos al punto. Cuando decimos cuidas el cuerpo, cuidamos nuestro cuerpo, lo bañamos, lo aseamos, lo alimentamos, le damos descanso, etcétera. ¿De qué manera estamos cuidando nuestro cuerpo? Y en esta imagen que ustedes tienen en pantalla, yo les pongo allí la parte más posterior de la imagen, dijéramos lo que está hasta atrás, es el sistema nervioso. Fíjense ustedes que nosotros tenemos un promedio de 86 nervios principales. Estos 86 nervios principales están distribuidos unos en la cabeza en 12 pares, se llaman pares craneales, y otros en 31 pares en la médula espinal, se les llama nervios espinales. El sistema nervioso está compuesto precisamente por nervios que van a transmitir señales eléctricas, señales químicas
y que estas señales van a responder a un sinfín de cosas internas y externas que incluso van a responder a nuestras emociones y a nuestros pensamientos. Así de maravilloso es esto y así de maravilloso se conecta nuestro sistema. De estos, 12 pares craneales, 12 pares, 31 pares espinales, y los demás son nervios autónomos de esos 86, que van a regular nuestras funciones voluntarias e involuntarias. Y ahí entra la respiración, la digestión, la frecuencia cardíaca, etcétera. Es importante, dentro del cuidado que le debemos de dar a nuestro cuerpo, saber que tenemos un sistema simpático, el cual prepara al cuerpo para la acción, el sistema simpático, y el sistema parasimpático va a favorecer la relajación y la recuperación. El sistema nervioso forma parte de una estructura dentro de nosotros que muchas veces no sabemos cómo cuidarla. Y lamentablemente muchos de los médicos lo único que podemos administrar son vitaminas para favorecer la nutrición del sistema nervioso. Y cuando alguien ya está alterado, empezamos a administrar fármacos que en muchos de los casos el sistema nervioso no lo necesita. Recuerden que el planteamiento es el cuerpo que tú cuidas diariamente y el sistema nervioso cómo lo estás cuidando. Ojalá que con esto que vayamos haciendo y al final, en el resumen, pueda sacar la conclusión de lo importante que resulta glutatión, de lo importante que resulta nuestro NutriSwiss o nuestro neuro sobre este sistema, del cual es muy complejo y hay dos áreas mucho más complejas que son el cerebro y el intestino por la gran cantidad de neuronas que alberga. Esto nos hace más o menos unos, fíjense bien, 100.000 millones de neuronas que están conectadas unas a otras mediante unas estructuras que se llaman sinapsis. Esto hace que esta red compleja permita una comunicación rápida, instantánea prácticamente, y eficiente de todo el organismo. Luego viene otra parte dentro de esta imagen que tienen ustedes en pantalla, que es el sistema circulatorio. Y el cuerpo humano posee aproximadamente 5 tipos de vasos sanguíneos. En el sistema circulatorio, así se le conoce, vasos sanguíneos, que está formado por arterias, por arteriolas, por capilares, por vénulas y por las venas. Si nosotros pudiéramos medir la longitud de nuestros vasos sanguíneos, aproximadamente, si lo sumamos, esta longitud en un adulto, estamos hablando prácticamente de nosotros como adultos, que se incluyen las arterias, los capilares, las venas, tendríamos aproximadamente 100.000 kilómetros en una línea larga, larga, si pudiéramos hacer como una especie de un hilo, serían 100.000 kilómetros, y esto equivale a dar más de 2 vueltas y media alrededor de la Tierra. Y la pregunta, nuevamente, ¿cómo cuidas tu circulación? ¿Cómo cuidas tus vasos sanguíneos? ¿Y cómo cuidas los órganos que están agregados a este sistema, como puede ser, por ejemplo, el corazón o los riñones? ¿Quién nos enseña a cuidarlos? ¿De qué manera los cuidamos? Me queda claro de que las sugerencias y lo que venimos aprendiendo desde hace muchos años es comer bien, dormir bien, descansar bien, hacer ejercicio. ¿Bastará eso para hacer un buen cuidado de nuestro cuerpo? Y aunque vayamos al doctor y el doctor nos dé medicamentos, nosotros tenemos la responsabilidad absoluta sobre nuestro cuerpo para poderlo cuidar. Luego, más adelante, ustedes observarán, están los músculos. Es la parte que quizás esté más colorida por la parte muscular. El cuerpo tiene aproximadamente entre 600 a 800 elementos de estos, dependiendo de cómo los veamos, pero para fines prácticos yo quisiera dejarle que son 600 músculos los que tenemos, más o menos unos 1.200 tendones
y aproximadamente 900 ligamentos. Imagínense ustedes simplemente aprenderse el nombre de cada uno de los nervios, cada uno de los vasos sanguíneos. Complejo. Pero podemos ir sacando cosas como de la forma en que están estructuradas para poder entender cómo podemos ir cuidando y cómo podemos irlos mejorando. Luego más adelante están los huesos. Los huesos tenemos en el cuerpo humano entre 206 a 208 algunos huesos accesorios que se les llaman sesamoideos, pero están distribuidos en dos estructuras. La parte de lo que es el cuerpo, que se llama estructura axial, y la parte de los brazos y las piernas, que se llama estructura apendicular. En total tenemos un promedio de 206 huesos. Luego, más adelante, ustedes verán que están los pulmones, están los intestinos, está el cerebro, etcétera. Y ahí estamos hablando de que tenemos 78 órganos, cada uno con funciones específicas para mantener el equilibrio de lo que en conjunto están trabajando cada una de estas cosas. Subrayo la pregunta, ¿cómo nos estamos cuidando diariamente? Pero si esto lo llevamos más a fondo, estamos, cada una de estas estructuras, al analizarlas, sabedores de que están formadas por estructuras muy pequeñitas, por células. El sistema nervioso, el sistema circulatorio, el sistema óseo, el sistema muscular, los órganos en sí, todo está formado por células. Y en nuestro cuerpo aproximadamente tenemos 37 billones de células. Y aquí hay cosas interesantísimas, como por ejemplo, cómo se contaron esas células, cómo se descubrieron esas células, cómo se observa que cada una de esas células tienen funciones. Y las funciones de la célula es lo que va a dar, a final de cuentas, el punto de cada función de estos sistemas que les estoy hablando. Por eso todo esto trabaja en conjunto. Pero fíjense que al final, más todavía de las células, están los átomos. Y aquí yo les quiero poner más o menos la medida de los átomos, la cantidad de átomos, porque es una cantidad impresionante. Se multiplica 7 a la décima potencia por 27, a la 27 potencia, que esto nos va a dar una cantidad impresionante de átomos. Y entonces la pregunta va más allá todavía. ¿Y cómo cuidamos los átomos? Porque tienes que saber que cada vez que te comes una manzana, cada vez que comes un queso, cada vez que tomas leche, cada vez que estás respirando, cada vez que estás haciendo ciertas funciones dentro del cuidado de tu cuerpo, estás trabajando con los átomos para que estos átomos puedan funcionar eficientemente y automáticamente puedan hacer que la célula trabaje y la célula de cada una de las estructuras que acabo de mencionar, con las cantidades que acabo de mencionar, puedan mantener un equilibrio. Esto es impresionante, pero cuando esto se pierde y no nos damos cuenta, porque el cuerpo va compensando, conforme va pasando el tiempo, entonces es que viene el deterioro. Y decimos, es que es parte del proceso del envejecimiento. No, no es así. Es que no supimos cuidar desde muy temprana edad nuestro sistema. Si nos vamos enfocando un poquito más a esta parte de las estructuras óseas, entonces vamos encontrando que los átomos, que las células, tienen reacciones químicas para poder llevar a cabo todas estas funciones, porque no nada más trabajan así. Y entonces dentro de estos átomos que estoy mencionando, está como por ejemplo el oxígeno, el carbono, el nitrógeno, el hidrógeno, el calcio, el fósforo, etcétera. Y en promedio tenemos 60 elementos químicos detectables en total, de los cuales de esos 60, 29 desempeñan un papel activo en nuestra salud. Y aquí hago la pregunta para todos nosotros. ¿Ya conoces esas 29 funciones bioquímicas, moleculares dentro del cuerpo? Hace un momento que hacía mi presentación, y le agradezco a Ítalo esa presentación,
Efectivamente, a lo largo de los años, he podido entender que nuestras células tienen una forma muy interesante de comportarse y que debemos cuidar nuestras células todos los días consintiéndolas y apapachándolas. Es importante saber que en nuestras células, en nuestro organismo en general, ocurren aproximadamente 37 billones de reacciones químicas. El otro día les mencionaba, en otro Zoom, en donde cómo estas reacciones químicas, con unos cuantos gramos de alguna de las sustancias, se están reciclando y pueden convertirse en muchos kilos durante el día. Por eso, cada una de estas reacciones químicas que estoy hablando, que son de 37 billones de reacciones químicas, cada una de ellas requiere condiciones especiales. Y esas condiciones especiales muchas veces no se las damos a nuestro cuerpo. Por eso, cuando descuidamos nuestro cuerpo, no solo estamos afectando la apariencia, la longevidad, nuestro estado de ánimo, estamos dañando un ecosistema molecular perfectamente equilibrado. Ahora, si este daño en cualquier parte de nuestro cuerpo lo lleváramos a áreas muy específicas, bueno, entonces aquí ya podríamos hablar acerca de los huesos, por ejemplo, es lo que tenemos aquí en pantalla. Creo que todos más o menos ubicamos lo que es la columna, lo que son las costillas, en la parte de los hombros, están los huesos de la espaldilla, que es el omóplato, están los huesos del brazo, etcétera. Si nos vamos más abajo, están los huesos de la cadera. En los huesos de la cadera hay algo muy interesante y es la que voy a tomar como ejemplo el día de hoy, que es la articulación de esta cadera con la pierna. Allí, esta articulación cumple funciones muy interesantes y son de las que vamos a ir analizando. ¿Cómo es que esta cadera se va uniendo? ¿Cómo se va estructurando? Y aquí sí quisiera que sacáramos provecho de ello. Fíjense, esta articulación, que así se le denomina, a la que me estoy refiriendo, es la que está más o menos en la parte de la esquina de la imagen, en la parte de abajito, en donde se ven unos ligamentos que unen el hueso que va hacia la pierna con este hueso de la cadera. Esta articulación es una de las articulaciones más interesantes que tenemos. Por ejemplo, lo que nos permite mantenernos erguidos, poder caminar, el tener la bipedestación. Es lo que nos hizo la diferencia dentro de esas evoluciones, como se manejan las teorías darwinianas, etcétera, es lo que nos hizo diferenciarnos de otros animales, de otras estructuras, y que nuestra cadera tiene funciones muy interesantes, muy profundas. Y estos ligamentos trabajan para unir este hueso y nuestra pierna no se chispe y no ande volando por allí prácticamente. Si vamos girando esta imagen, ahora ya la tenemos de lado y ahí ustedes pueden observar esas cualidades y características de la cadera. Todos sabemos que la cadera es importante, que debemos de evitar golpes, que debemos de hacer cierto tipo de ejercicios para mantener toda esta estructura elástica, etcétera. Pero realmente, por ejemplo, ¿cómo cuidas la cadera? Y a veces tenemos dolor, y que lo voy a presentar en las siguientes imágenes, y pensamos que simplemente con hacer movimientos, con calentar el hueso, como comúnmente decimos, entonces automáticamente estamos mejorando la función del hueso. Y no siempre es así. Esta articulación es la articulación coxofemoral. Se le conoce como una articulación de enartrosis. ¿Qué es la enartrosis? Miren, esta parte de la cabeza del fémur es como una bolita que embona perfectamente en el hueso de la cadera y esta bolita entra en esta base que es más o menos esférica y que va a permitir un movimiento muy
profundo. Son más movimientos de los que nosotros nos imaginamos los que tiene la estructura de la cadera. Y por eso a esta estructura, a esta forma, se le llama enartrosis, lo cual habla de una esfera y una cavidad, donde vamos a unir, lo que ya mencioné, el hueso del fémur con el hueso de la pelvis. Y esto va a ofrecer a cada uno de nosotros estabilidad. Este diseño nos da estabilidad, nos da movimiento, pero sobre todo la función principal de esta estructura es que nos permite soporte para sentarnos, para levantarnos, para brincar, correr, etcétera. Es decir, ese soporte que necesitamos todos los días en nuestras actividades diarias. Y yo les aseguro que no nos preocupamos de nuestra cadera. En automático estamos funcionando, vamos, subimos escaleras, corremos, caminamos rápido porque hay que llegar deprisa, etcétera. Nos olvidamos de nosotros, nos olvidamos de nuestro cuerpo. Y hice la pregunta al inicio, ¿quién cuida a quién? ¿Nosotros cuidamos a nuestro cuerpo o nuestro cuerpo nos cuida a nosotros? Y aquí, si lo vamos analizando, tenemos que hacer una relación simbiótica, es decir, que nuestro cuerpo nos cuide y nosotros cuidar a nuestro cuerpo. ¿Por qué es maravillosa esta articulación? Porque nos va a dar potencia, nos va a dar estabilidad. Por eso, biomecánicamente, esta articulación es impresionante. Y quien ha perdido esta articulación por algún accidente, etcétera, sabe de lo que estoy hablando. Esta parte de la biomecánica, la forma en que funciona el hueso de la cadera, nos da una cosa que se le denominan gestos técnicos, así se le llaman, gestos técnicos. ¿Qué son los gestos técnicos en la articulación de la cadera? Pues precisamente la locomoción, el que podamos caminar, el que podamos correr, el que nos permita una postura, y nuestra postura, vuelvo a repetir, es estar erguidos. Algo que casi no lo observamos mucho hasta que lo perdemos es el equilibrio que nos da esta articulación. Entonces, con esto nos va a permitir caminar, saltar, nadar, hacer infinidad de cosas. Si no tuviéramos en funcionamiento esta articulación, estaríamos muy, muy limitados dentro del sistema locomotor con todo el esqueleto que tenemos. Y todo esto se le llama, para quienes les gustan las partes técnicas, se llama coaptación, que es cómo nos vamos adaptando al movimiento. Coaptación. Esta estructura está formada por tres áreas en el hueso de la cadera, que es en sí el ilion, el isquion y el pubis para fines prácticos. Y tenemos varios ligamentos que ya se los enseñé para que ustedes lo sepan y que forman una Y, que es el iliofemoral, el pubofemoral y el isquiofemoral. Pero a veces estos ligamentos, como ustedes lo van a ver más adelante, se rompen. A ver, si nosotros no cuidamos adecuadamente lo que estoy tratando de explicar, y estoy poniendo de ejemplo la pura articulación, pero esto páselo usted al hígado, páselo al riñón, páselo al cerebro, páselo al pulmón, páselo a la estructura que usted guste. Por eso debemos de cuidar todo lo que mencioné en un principio. Ahí están los ligamentos, que ya los tres ligamentos que ya acabo de mencionar, y lo que nos va a permitir ese movimiento. Pero lo voy a hacer un poco más pequeño para que ustedes puedan ver cómo cuando estos ligamentos, que son muy, muy bonitos, vean, ahí están unos ligamentos sanos, pero conforme va pasando el descuido, no estoy hablando de los años, no estoy hablando del envejecimiento, estoy hablando del descuido que tenemos en nuestro cuerpo, en cualquier parte de nuestro cuerpo, en la columna, en las otras articulaciones, en la circulación, etcétera. Entonces, los ligamentos, los tejidos, se empiezan a carcomer, se empiezan a destruir, empiezan a tener cambios importantes. Y lo que antes era
movimiento fluido, podíamos soportar el peso al caminar, al correr o al estar de pie, empieza a limitarse, ya no aguantamos igual, etcétera. Y cuando estamos en esa época de, esto no me pasaba, bueno, pues ahora resulta que nos empieza a suceder. Vean cómo se puede perder la cápsula de cartílago que envuelve a la cabeza del fémur, y esto es por descuido, descuido, no por envejecimiento. Por lo tanto, ¿cómo trabajamos a nivel biomolecular el cuidado de nuestras articulaciones, el cuidado de nuestra circulación, etcétera? Y hay partes más finas que unen en estas estructuras y que se pueden desprender estas cápsulas y pueden causarnos mucho dolor. Y muchas veces vamos con gente inexperta, ejemplo, el huesero, y no conozco un solo huesero, una sola persona de estas dedicadas en forma empírica a cuidar la salud, que tenga una idea de que las articulaciones pueden sufrir daños en sus estructuras íntimas, como son estas cápsulas, y que éstas se pueden desprender y pueden causar mucho dolor. Y lamentablemente lo que nos someten es a un ejercicio extremo, a una hiperextensión extrema, y nos causan más desprendimiento y mucho más daño. Por eso, para estas cosas se requieren estudios especiales, pero no debemos de llegar a estos puntos. ¿Cómo cuidas tú tu cuerpo todos los días? Que ese es el tema, esa es la pregunta. Y a lo mejor de mi parte me queda muy claro que les he de caer gordo porque siempre estoy hablando de células y siempre estoy hablando de moléculas, pero es que son estas las responsables en cada uno de nuestros tejidos que acabo de mencionar, los que tienen este tipo de función. Entonces, allí vamos a observar que cada una de esas células tiene cualidades muy interesantes, pero que para fines prácticos con nosotros lo vamos a resumir en que ese proceso del estrés oxidativo va causándonos un verdadero daño, un daño diariamente. Y si nosotros no controlamos ese estrés oxidativo en cada una de nuestras células, pues definitivamente ese daño se va a hacer patente. Aquí tendríamos que hablar de la biología del cuidado de nuestro cuerpo y cómo cada una de nuestras células son pequeñas fábricas inteligentes que pueden reaccionar a lo que nosotros le estamos dando, o que de hecho están reaccionando. Y como fábricas tienen áreas muy especializadas, hay departamentos muy especializados. Tal es el caso, por ejemplo, en cada una de cualquiera de las células que ustedes gusten, va a haber centrales eléctricas. Y esas centrales eléctricas que conocemos como mitocondrias son las que se encargan de ese funcionamiento, de la energía que le debe de dar la célula para que todo lo que acabo de mencionar tenga un buen funcionamiento y no pasen los accidentes que acabo de poner como ejemplo en la articulación coxofemoral. Está el núcleo, que es otro elemento importante de la célula, y allí también tenemos un daño por el estrés oxidativo de una manera muy importante, muy trascendente, muy agresiva, y que muchas veces ese estrés oxidativo no lo vamos corrigiendo como debe de ser. Por eso, cuando el estrés oxidativo sigue avanzando, nuestro daño se vuelve perenne, se vuelve crónico y decimos es un proceso degenerativo propio de la edad, pero no es así. Es un proceso degenerativo propio del estrés oxidativo que no sabemos controlar. Y ahí es donde entra la ambigüedad de verdades con mentiras. Por eso yo decía, la Tierra era plana, las enfermedades no se curan. Entonces, por favor, esto reflexiónelo usted. Me queda claro que estoy tratando de explicarle esto de una manera muy sencilla, pero todo esto está respaldado con estudios importantes. Están los sistemas de reciclaje dentro de la misma célula y ahí entran los lisosomas, por ejemplo, de una función muy importante para hacer que las estructuras nocivas de la célula se puedan eliminar de una manera más eficiente. Y obviamente la misma célula en su estructura
tiene redes de comunicación que nos permite un trabajo altamente eficiente. Cuando usted me pregunta, doctor, yo tengo una enfermedad, tengo un daño muscular, tengo un daño neurológico, tengo un daño cardíaco, tengo un daño, etcétera, etcétera, llévelo por favor a sus estructuras celulares y encuentre que esas estructuras celulares son las que precisamente están teniendo un sinfín de alteraciones inimaginables, pero que podemos corregirlo y que la ciencia actualmente, a través de estudios adecuados que nos pueden hacer en nuestro cuerpo, desde los más simples, que son análisis de laboratorio, que debemos de hacerlo de forma rutinaria, hasta estudios un poquito más complejos, como análisis genéticos, en donde nos permiten saber cómo podemos controlar, corregir, componer muchas de las cosas que tenemos, incluyendo enfermedades altamente agresivas como el cáncer. Este descuido que he estado mencionando, desafortunadamente, tiene un costo. Y a esto yo le he denominado la inflamación silenciosa. Y la inflamación silenciosa implica una serie de complicaciones donde si usted presenta dolor constante, dolor recurrente, fatiga constante, problemas digestivos, etcétera, por favor, si tiene dolor de cabeza, analice la situación de lo que está sucediendo y no estemos recurriendo tanto a la explotación de los analgésicos, por ejemplo, que desafortunadamente no vamos a la causa, simplemente nos duele la cabeza, tomamos un analgésico y hacemos un ciclo diariamente que no es un cuidado de nuestro cuerpo. Si estamos cansados, entonces le echamos la culpa al estrés laboral y estamos consume y consume vitaminas, etcétera, pero sin grandes resultados. Si tenemos problemas digestivos, etcétera, y así cada uno de los ejemplos que yo les podría estar poniendo. Pero encuentre usted muchas de las causas. Comemos comida chatarra, por ejemplo, tomamos antibióticos en forma innecesaria, dormimos mal, estamos estresados crónicamente por tantos elementos de la vida diaria. Y así la lista puede ser enorme. Esto todo en conjunto, para este tipo de lesiones que ustedes me preguntan que están teniendo, obviamente que nos lleva a mayores riesgos. Y cuando no vemos que nos vamos curando, entonces entramos en otro tipo de factores como depresión, por ejemplo, o a lo mejor en problemas de obesidad, o lo más crítico, que es otro de los campos que he trabajado durante todos estos años de una manera muy fuerte, enfermedades de tipo autoinmune. Y así, cuando hacemos estudios de nuestros pacientes, podemos encontrar un hígado dañado, a lo mejor el famoso hígado graso, que esto retribuye en otro tipo de problemas como esteatosis, fibrosis, cirrosis, etcétera. O daños más finos en donde el retículo endoplasmático de nuestros tejidos se está dañando, o el daño de las mitocondrias en el hígado, por ejemplo. Entonces, yo hoy quiero dejarles de tarea la ciencia del autocuidado en lo que podemos estar aprendiendo, porque al final de cuentas, ¿quién nos va a cuidar? ¿Quién es el que se va a encargar de cuidarnos? Pues somos obviamente que nosotros los responsables. Y en esta parte del autocuidado, yo quiero dejar esta parte como muy marcada. Una nutrición molecular. La nutrición molecular, pues habla sobre todo de que le debemos de dar a nuestro cuerpo esos 40 aminoácidos esenciales que necesitamos para tener una estructura biomolecular altamente eficiente. De tal forma que si lo hacemos bien, nuestras células en sus estructuras que ya mencioné, las mitocondrias, el núcleo, etcétera, van a tener una mayor eficacia. Pero si lo hacemos mal, entonces se va a generar un alto estrés oxidativo y que ese estrés oxidativo pues nos va a causar una disfunción en la célula y después se va a ver reflejado en otro tipo de enfermedades. Yo les quiero comentar, por ejemplo, que existen estudios como, por ejemplo, metaanálisis que se manejan en unas revistas como Lancet en 2024, por ejemplo, en el de Lancet, nos habla de que participaron más de 500,000 personas, donde se demostró que una dieta rica en alimentos
integrales, por ejemplo, reduce el riesgo de muerte prematura en un 30%. Estos mecanismos moleculares van a incluir disminución de la inflamación, mejor respuesta de las mitocondrias en nuestro cuerpo, protección del ADN contra mutaciones. Se encontró un segundo mecanismo en esto y el ejercicio no solo nos va a fortalecer los músculos, sino que a nivel molecular, el ejercicio a nivel molecular activa estructuras como unas sustancias que se llaman citrulinas o citubrinas, que son las famosas proteínas de la longevidad y que ahí en las preguntas que me han hecho voy a hacer un zoom especialmente para hablar de estas cituinas. Eh, Favorecer la autofagia celular para recambiar nuestras células, mejorar la sensibilidad mitocondrial. O hay un tercer concepto, que por ejemplo, este tercer concepto se estudió o se presentó en una revista que se llama Ciencia, Sense, en 2023. En esta parte se demostró que 30 minutos de caminata diaria, por ejemplo, activan genes protectores que reducen el daño oxidativo en las células sanguíneas hasta en un 25%. Fíjense ustedes, qué maravilla, qué cosas tan interesantes. Genes protectores. O sea, no solo estamos cuidando nuestro cuerpo, sino que también lo estamos protegiendo. Y esto, hace 2 años, 3 años, se acaba de presentar en la revista Lancet y esto resulta muy interesante. El sueño reparador. Durante el sueño, por ejemplo, nosotros podemos manejar los procesos críticos que pudiéramos tener en nuestro cuerpo y el sistema linfático durante el sueño va a limpiar totalmente nuestro cerebro de todos los desechos que se van produciendo. Estos desechos se le conocen como sistema beta-amiloide cuando se estudia, por ejemplo. Se van a reparar las uniones celulares, sobre todo reparar, obviamente, las estructuras más dañadas, las estructuras dañadas. Pero si nosotros no vamos dándole alimentación, haciendo los intercambios moleculares que estoy mencionando, automáticamente esto no se va a lograr, no va a suceder. No dormimos los tiempos adecuadamente, etcétera, etcétera. Por eso, incluso podemos liberar hormonas como la melatonina para un mejor descanso. Pero el dato alarmante que de repente sucede, que se nos presenta, lo manejan en un estudio en The National Sleep Foundation, en donde ahí, en esta asociación o esta fundación, reporta el año pasado, en el 2025, que el 40% de los adultos duerme 6 horas y más del porcentaje de los adultos mayores todavía duerme menos. Dormir menos de 5 horas aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, problemas del corazón y de la circulación en un 48%. En el estudio de European Heart Journal en 2024 queda totalmente patente este detalle. Por eso es importante trabajar en esa conexión mente, cuerpo que todos nosotros tenemos para poder ir superando y sobre todo trabajar en ralentizar el envejecimiento celular, es decir, el daño celular o el daño biomolecular. Esto incluso queda en una investigación de la Universidad de California en 2022, en donde durante 8 semanas de meditación consciente reduce los marcadores de inflamación celular en un 15% y aumenta la actividad de una enzima que se llama telomerasa, es la que protege a los cromosomas en un 30%. En los cromosomas y en los telómeros, cuando en la parte más distante de estas estructuras que parecen una X se va perdiendo la telomerasa, entonces los telómeros se van acortando y eso es lo que va provocando mayor envejecimiento. Y así yo les podría ir mencionando muchos elementos
pero me quiero quedar con uno en forma muy específica. La apatía. La apatía hacia nosotros mismos. Y ahí le podemos poner no tengo tiempo, en este momento no me interesa, no quiero, etcétera. Pero realmente, la responsabilidad que nosotros tenemos en la familia Newmy para ofrecer un mejor estado de salud a las personas que estamos invitando a que se integren en la familia, por supuesto que estamos estructurando una gran familia sana, con una proyección más allá de lo inimaginable. Y es parte de lo que yo les quiero invitar a todos ustedes a poder participar en ello. En un próximo Zoom les estaré presentando herramientas prácticas para el cuidado celular. El día de hoy, yo lo único que quiero decirles que nuestro universo en nuestro cuerpo es molecular. Y afortunadamente contamos con uno de los mejores productos por su característica tecnológica que tiene. Para aquellas personas que nos están escuchando este día por primera vez, y para nosotros que ya lo sabemos recordar y reforzar el tema, esas estructuras tecnológicas de gran avance es lo más pequeñito que se puede y se le conoce como nanotecnología, en donde las moléculas las podemos llevar a su forma más pequeña, siendo totalmente iguales a las que podrían ser moléculas grandes, y envueltas en un clúster, a lo cual se le llama tecnología Hydrastat. Es una tecnología única, de vanguardia, que nos permite, nos ayuda a mantener nuestro cuidado diario en nuestro cuerpo. Por supuesto que esto es fantástico. No solo es bañarnos, dormir, comer, etcétera. También es dar algo más allá que la mayoría de las personas no lo están consumiendo. Nosotros tenemos esa gran oportunidad y con poner una copita de nuestro NutriSwiss o de nuestro Neuro debajo de la lengua, en automático se está absorbiendo en un tiempo muy pequeño, pasando al torrente circulatorio protegido por esa tecnología Hydrastat para que durante ese proceso de circulación los radicales libres que andan libres por ahí no actúen sobre nuestro producto y el producto, es decir, nuestro glutatión nanonizado Hydrastat, pueda llegar perfectamente a la célula, entrar, reparar la mitocondria, reparar el núcleo y reparar las demás estructuras, disminuyendo o eliminando el estrés oxidativo que la misma célula está teniendo en su propia función. Y esto va a hacer que las funciones de la célula, que ya son del corazón, sean del hígado, etcétera, puedan cumplir con su función. Pero otra de las funciones de la célula es reproducirse, multiplicarse en una forma sana y hacer que su descendencia de esas células sea sana también. Y esto incluso va a dar origen a nuestras propias células madre que sean también altamente eficientes. Glutatión, en este instante, está haciendo esa maravilla que nos dice, la Tierra no era plana, la Tierra es redonda. Las enfermedades que no se curaban se pueden curar. Pero lo más interesante es poder mantener nuestro estado de salud. Yo espero que con esto todos ustedes puedan encontrar ese camino sano, ese camino de alegría, ese camino colorido que nos da la vida y que la vida se tiene que disfrutar en plenitud, pero estando sano y que eso lo podemos lograr. Es algo impresionante e interesante. Mencioné varios artículos, varias revistas. Si usted quiere tomar captura para poder irse documentando mucho más, ahí les dejo 11 trabajos de los cuales ustedes pueden tomar nota y de lo que más les convenga y más les interese, y más aquellas personas que son profesionistas puedan ofrecerles
a quienes le están ustedes ofreciendo sus servicios un servicio mucho más adecuado, mucho más amoroso y mucho más exitoso. Por último, todo esto de las células, yo quisiera decirles a ustedes que estuvo esta señora, Henrietta Lacks. Henrietta Lacks tiene una vida muy interesante y sucede que a cada uno de nosotros nos ha influido, aunque no lo creamos. A lo mejor usted no conocía a Henrietta Lacks. Henrietta Lacks, y está su libro, el cual se los expongo ahí para que ojalá lo puedan conseguir y lo puedan leer. Nos habla sobre la vida inmortal de Henrietta Lacks. ¿Qué pasó con Henrietta Lacks? Bueno, pues resulta, ¿por qué inmortal? Porque dentro de su historia, y así como se los expongo ahí, es una mezcla desgarradora de memoria y de ciencia. Aquí vamos a encontrar la historia de cómo las células de una mujer a la cual se le diagnosticó un cáncer, un doctor que le toma las muestras, las manda con un patólogo que estaba investigando en ese momento acerca de las células y siempre en sus cultivos las células se morían. Cuando yo también empecé a hacer los cultivos, mis primeros cultivos celulares, algo que me llamaba la atención era que las células tienden a morirse. Es un detalle muy interesante. Pero cuando estas células de esta señora, de Henrietta, se empiezan a analizar, las células que ahora utilizamos en el laboratorio se llaman, así como está su nombre, HeLac. Las células HeLac son las que actualmente nos permiten diseñar vacunas, antibióticos y muchos medicamentos que seguramente usted ha tomado y que esos medicamentos o esos tratamientos no hubieran llegado a usted si no hubiera sido por este protocolo de investigación. Por eso, estas células tomadas sin su consentimiento en ese momento han salvado innumerables vidas y quizás haya sido la vida de usted. Ahora la vida de esta señora, de Rita Lacks, la tenemos en HBO y está protagonizada ahí por estos artistas o estos actores, pero les quiero recalcar el punto que a mí me llama mucho la atención. Ninguna mujer fallecida ha hecho más por nosotros los vivos. Ojalá pueda conseguir el libro, es un libro fascinante, es angustiante, pero es necesario leerlo. Y ahí pongo parte de la editorial y pues ojalá a través fue una periodista la que hizo la investigación de todo esto y fue como se descubren muchas cosas por allá de los años 50. Por lo tanto, las generaciones que estamos escuchando en este momento, todas las generaciones que estamos en este momento presentes, nos compete todo lo que estoy comentando y que usted, espero, esté tomando nota. De mi parte, muchísimas gracias y recordarles que en NewMe estamos cumpliendo 5 años, 5 años de éxito, 5 años de llevar una nutrición molecular, una nutrición biomolecular extraordinaria a muchas personas y que seguramente con el esfuerzo de todos nosotros estaremos llegando a muchas más personas. Usted está en el camino correcto. De mi parte, muchísimas gracias. Ha sido un placer que en este domingo usted me haya recibido en su hogar. Buenas noches. Muchísimas gracias, doctor Macea, como siempre, súper interesante el tema y esto de realmente elevar nuestro nivel de conciencia de que nosotros tenemos que tomar acción sobre nuestro cuerpo y poder cuidarlo. Y existen toda una manera, aquí estamos cada día, domingo por medio, y estamos escuchando de parte del doctor Maceda cómo nos podemos estar educando esto, porque la verdad es que tenemos un solo cuerpo. No podemos ir al Home Depot y decir, oye, quiero un hígado. No, no existe eso. Tenemos que cuidarlo porque tenemos una sola oportunidad, un one shot.
Así que muchísimas gracias, doctor, nuevamente. Y en nombre de todos y cada uno de nosotros aquí, les agradezco por esto. Así que si quieren despedirse, abran su micrófono y despídanse del doctor Facea. Adelante.